Dios te bendiga, este es el evangelista Yolanda Sara que te saluda en el amor de Jesucristo. Vamos a traerte una enseñanza más sobre la diferencia de los pentecostales y bautistas y metodistas, ¿verdad? Porque hay una diferencia entre estas religiones, porque hoy día lo que hay de denominaciones de religiones, ¿verdad? Y sucesivamente aquel dice, esta es la religión verdadera y esta es la religión verdadera, pero vamos a hablar de, como dice, la diferencia. La diferencia, vamos a hablar un poco, la diferencia entre el evangelio dentro de las iglesias de hoy día, ¿verdad? Vamos a hablar de denominaciones evangélicas. Está en la iglesia Teología Pentecostal, fundada por célebre evangélico Jaime Sonberg Merz. Él entendió por los Estados Unidos sobre todo esto, en costa de Occidental California. Numerosos países y regiones de templos se congregaban y dedicaban a la señora de Mr. Ferguson en 1923. Para ellos Jesucristo salva, sana, bautiza con Espíritu Santo. Y viene otra vez como el rey de ahí, Efesios y 4 puntos. La iglesia gobernada internacional por una junta de directores, una espera de gabinete para asuntos misioneros como consejo ejecutivo, autoridad final, es la mano de la convención de las iglesias de la cual se manifiesta regularmente legales para el gobierno y nuevamente distritos y sucesivamente por los pastores y distritos de cada unos años. Las iglesias administradoras y escuelas bíblicas alrededor de ¿qué? Alrededor del mundo, y le dan conocida como el Colegio Bíblico en California. Estamos hablando de iglesias pentecostales y qué significan las iglesias pentecostales, y vamos a seguir hablando de todo eso. Vamos a hablar un poco de la iglesia bautista. La iglesia bautista particularmente es la antigua denominación bautista en 1633. Adopta el bautismo del creyente. Varios separatistas, convertitas, saludos de la iglesia de Inglaterra dieron el lugar al movimiento de los bautistas, para cuales creían como cuales que Cristo murió únicamente por el lógico, y los bautistas particularmente contribuyeron de la forma y aprendieron la teología de bautista, que llegó a prevalecer, que la inclinaba legalmente hacia el conocimiento de la preferencia de los santos de la seguridad del creyente. Algunos bautistas de las denominaciones tradicionales siguen identificados como calvinistas para solo el título personal, y otros contribuyen particularmente al desarrollo de distintas y fue sistema del gobierno titularmente congregado, particularmente en el siglo XX, para modificación antigua y posición de cautividad de influencia. Los bautistas, movimientos evangélicos bautistas primitivos, en vez de más escritos con un grupo de bautistas, se oponen a cualquier tipo de organización, sociedades, inician mencionadas bíblicas, por lo cual tiradamente misioneras, escuelas dominicales en 1827 produjo una reacción de Carolina Norte contra la forma de organización parte de la iglesia, el gran y los bautistas primitivos, el movimiento de crecido de los últimos tiempos, que ellos hacen lo que les pega la gana. Esos son los bautistas. Estamos hablando de la religión, ¿verdad? Y estamos hablando de qué significa cada religión, ¿verdad? Los metodistas son una denominación evangélica, uno de los más pequeños organizaciones metodistas, iglesia, organización, geología, en 1852, como desprendimiento de la iglesia metodista, Episcopal del Sur, motivo de división, y aceptaban ciertos aspectos de gobierno, de psicología, sistema, y guardaban el sábado el sistema conferencias de las iglesias locales. Tiene autoridad para elegir sus propios pastores, esas iglesias metodistas, de las iglesias de denominaciones evangélicas. Se trata de independientes iglesias metodistas y pocas al sur, cuya doctrina se manifiesta para hacerse
énfasis, considerado teología. Los metodistas del sur son pequeñas organizaciones de tener obispos, pero gobiernan su mediante conferencias y sus iglesias locales contra su propia autoridad y su propiedad. Quiere decir que ellos hacen lo que les da la gana. Lo que siempre yo le he dicho a ustedes, esa es la iglesia metodista. Y la bautista significa lo mismo, pero que lo que pasa es que la metodista o al del sábado sucesivamente hace lo que le da la gana. Entonces, estamos viendo el movimiento evangélico en el siglo XX, hasta el siglo XXI, es como un intento de las iglesias de Inglaterra, que era una olla como de la iglesia católica, romana, mundana, y lo internacionalmente escrituras de ellos cautivaban de hacer las mismas cosas que ellos le pegaban. En algunos eran que se cometían sucesivamente en las iglesias de Inglaterra y otras iglesias y hacían lo que le pegaba la gana. Estamos hablando de la religión y qué significan las iglesias alrededor del mundo, ¿verdad? Y estamos hablando de las iglesias y estamos hablando de la iglesia. Tenemos la de santidad, vamos a hablar de santidad, ¿verdad? Vamos a hablar de santidad. Tenemos la de santidad, las iglesias de santidad, movimiento religioso, evangélico, las iglesias de santidad, remontar la historia de tiempos modernos y predicaciones de Juan Wesley con su escrito acerca de la perfección cristianismo del avanzado en el siglo XXI, de las doctrinas que se acercan a la santidad santificada fue tomada muy bien por serio por cierto contribuidor de personas de origen metodistas, mira eso, influencia de movimientos de países y hablan inglesa, sobre todo el estado de Estados Unidos, y la crítica, estilo de vida, eso son la santidad. Oye esto, la crítica, el estilo de vida necesariamente santo, como esclavitud, motivado a algunos cristianos en organismos, movimientos de consideración como de santidad y permanecer santos, herederos de alejarse de su infancia y de hacerse cristiano. Eso pasó en los años 1870. Se fundó en una asociación nacional de reuniones de campamentos de santidad, tiempo en que el Nacionalidad de Santidad actuaba en una asociación de cristianos de las iglesias de santidad pentecostal que no podían hacer nada, que solamente lo que podían hacer era estar santos. Formaban una santidad, un producto fines del siglo XX, principios del siglo XX, dividido a una división basada a una profesión escrita de movimientos rechazados de hablar de hablar en lengua como evidencia de bautismo del Espíritu Santo. Estos grupos de santidad más numerosamente se encuentran en las iglesias del Nazareno, pero la influencia del movimiento progreso de OCN, de Ejército de Salvación, Alianzas Cristianas Misioneras, numerosas iglesias de Dios, en una serie de denominaciones de tipo de metodistas en Estados Unidos e Inglaterra. Y se ha creado una conversación internacional de santidad para reunir grupos cuyo consecuencia de doctrina sobre todo es aspecto de relación con el doctrina de la santidad y posiciones y todo, y dejarse ir bajo lo que ellos le hablan. El Nazareno y la iglesia pentecostal de santidad, esa es la iglesia de santidad. Te estamos explicando las iglesias, te estamos explicando qué es la iglesia pentecostal, la metodista y la bautista, ¿verdad que sí? Y te estoy dando una buena implicación aquí, que te la di aquí, y porque yo tengo un diccionario que explica sobre las iglesias, dominaciones de iglesias alrededor del mundo, porque yo estoy preparada para todo, porque yo estudio todo. Y la tengo aquí. Aquí están las dominaciones de la iglesia de santidad que se fundó en Puerto Rico. El evangelio se fundó en Puerto Rico y de allá fueron que salieron todas estas iglesias también de Puerto Rico, que aquí mismo lo dice. Hay muchas clases de iglesias, como te estaba explicando y te estoy explicando sobre todo eso. Pero no estamos hablando sobre que si tú eres metodista, que si tú eres de santidad, que si tú eres, como dicen por ahí, diferentes clases de iglesia. Estamos hablando de las dominaciones, pero el problema es el pentecostal. El pentecostal, poco tiempo después de su resurrección, el Señor se fue al cielo, estando el discípulo unánime junto a él,
aposento alto reunidos fueron llenos del Espíritu Santo. Realmente el poquito que dieron su doctrina y su campaña estaban esperando el aposento alto. Que Dios lo que quiere es que tú vuelvas a las primeras obras. Después de ser invertido del poder del Espíritu Santo, pero él predicó el primer mensaje y habló a multitudes que se le encontraba ahí, curiosamente, que pasaban más de 3.000 millones de personas que se convirtieron al Señor. Después de Pedro, Juan subía pues al templo a orar y vinieron los paralíticos que pedían limosna. La puerta del templo era hermosa con la autoridad del poder de que había sido dado y ordenado paralítico que se levantara y anduviera en el nombre de Jesús. En el momento en que el hombre se le afirmaron sus pies y sus tobillos y saltaron de pie y anduvo. Entonces estamos hablando del poder de Dios, ¿verdad? Hoy día nosotros no tenemos que estar hablando tanto de que qué dominación nosotros vamos a hacer, o porque Dios es el mismo hoy por los siglos, todos los siglos. ¿Verdad? Un Dios de milagro que hacía milagros en Hechos 3:18 para la honra y gloria de Él, y en Hechos 5:12, ¿verdad? Y hacía muchos milagros. Estamos hablando que estamos en tiempos bien malos, ¿verdad? Entonces la gente está preguntando, el problema de los bautistas, vamos a hablarte ahora en el idioma castellano. Este idioma es castellano, pero con una explicación que muchos están cerrados de mente y que no van a coger este estudio porque no lo entienden, ¿verdad que sí? Hay muchos cerrados. Entonces, me gusta enseñarle para que aprendan. Le estoy hablando de las iglesias bautistas. La iglesia bautista, vamos a hablarte en el castellano, porque yo lo estoy viviendo en los Estados Unidos y yo voy a ellas y las visito. Y la adventista le doy la vuelta para ver qué es lo que están estas iglesias sacando para afuera, ¿verdad? Como la iglesia pentecostal, que es de la sana doctrina, la santidad sin la cual nadie verá a Jehová, y que hoy día están en la apostasía, las que eran de la santidad, ¿verdad? Vamos a hablar. La bautista, cuando tú vas a la iglesia bautista, ellos están participando del gozo del Señor, dicen ellos, ¿verdad? Pero también les gusta participar del mundo. ¿Por qué hablamos esto? Porque ellos ayunan, ellos oran, pero ellos usan el pantalón, ellos se pintan, ellos usan pantalla, ellos usan collares. Bautistas, yo te estoy hablando, bautistas. Entonces ellos dicen que eso no es malo. Cuando tú le vas con la palabra, Dios me ha enviado a esas iglesias bautistas, yo le he ido con la palabra y ellos te contradicen la palabra y dicen, no, que eso no es malo de ponerse el pantalón, ¿verdad? Y cuando yo me hablo de Deuteronomio, ¿verdad? El versículo que está en la Biblia, que los mismos pentecostales también se lo vieran a Dios. Es que el que no tiene dinga tiene mandinga, quiere hacer lo que le da la gana. ¿Tú me estás teniendo? Vamos a hablar en castellano, porque yo empecé suave, pero hoy es manda ahora, ¿verdad que sí? Porque yo espero eso con la palabra, pero yo te meto la palabra de verdad. Entonces estamos hablando de los bautistas. El bautista hace lo que le da la gana. El bautista va a la Grand Adventure, se va a gozar del mundo. El bautista se va a New Jersey, donde sucesivamente se juegan las máquinas, sucesivamente hace lo que a ti te da la gana. Adelante y sí, le van donde quiera yo le da. ¿Por qué? Porque ellos hacen lo que le pega la gana. Sucesivamente vamos a ver el adventista también hace la misma cosa. Guardan el sábado y sucesivamente quieren hacer lo mismo que los judíos. Pero el problema de ellos es que también se gozan de las cosas del mundo. Y ellos dicen que están en santidad, que si la cual nadie verá a Jehová y está más perdido que el mismo diablo. Entonces lo bueno es que ellos dicen que ellos se van para el cielo. Todo el mundo quiere ir para el cielo, ¿verdad que sí? El pentecostal tiene la misma cosa. Se mete, es adventista y es de santidad. Sucesivamente está bregando con los dos lados, adventista y de santidad. Eso no se sabe en qué religión está, ¿verdad? Porque está más virado que el mismo diablo. Y cuando vemos estas cosas, nosotros ni nos explicamos qué es lo que está pasando, pero esto es lo que está pasando hoy día. Hoy estamos viendo que el que está pentecostal, tú lo ves que está en la sana doctrina. Predica la palabra de Dios y de momento como que se vira, ¿verdad que sí? Tenía la sana doctrina, era de santidad, predicaba santidad, pero cuando vienen los momentos que ellos quieren hacer lo que les da la gana, pues se viran. Es como el que se mete dentro de y se vuelve un santo, entonces es joven. Y se mete de ser santo y después de momento dice que yo me voy a
¿cómo me voy a desenvolver con lo que yo hice? Porque yo me metí a una santidad de que yo era un santo y ahora mirar cómo yo estoy. Yo no puedo romper un plato, una vajilla, yo no me puedo poner esta clase de ropa, yo no me puedo educar así, yo no me puedo arreglar. ¿Por qué? Porque yo mismo me di una santidad que ni siquiera la misma Biblia que está aquí te la dio de esa manera. Te dio, sí, ser santo porque yo soy santo, pero Él no te dio un mandato como tú te lo diste y se lo diste a la congregación, que hay muchos que cogen y manipulan la congregación, como hace el bautista, como hace el adventista. El adventista hace lo mismo, ¿sabe? Manipular, ellos mismos buscan a los pastores, ellos buscan a la gente de la iglesia a su manera y los que vienen a predicar a la iglesia, porque tienen que tener rangos grandes los bautistas. Lo que tienen los bautistas es que les gusta el dinero como caballo, pero son más lambios para el dinero, peor que los mismos judíos. Porque tú vas a las iglesias de ellos y ellos tienen baldes así de grandes donde ellos ponen drones bien grandes para echar dinero. Sí, y ahí tú tienes que echar todo ese dinero por montones, porque yo he enseñado, dentro del canal mío está ahí donde los baldes, donde ellos tienen los baldes echando dinero. Y ellos sucesivamente mandan al líder que viene siendo el pastor a viajar para alrededor del mundo. El pastor no le importa si tú estás perdido, si te está llevando el diablo, no predica la sana doctrina, no predica de que si te va a ir para el cielo, ni nada de eso, solamente de amor. Y si te va a ir para el cielo a la manera de él, no a la manera de nadie. Entonces, te puede poner cruces, te puede poner cadenas, te puede poner y todo lo que te dé la gana. Tú puedes pintarte, nadie te dice nada. Cantas en el cuadro, nadie te dice nada. Y los adventistas hacen la misma cosa y lo más que hacen son fiestas, gozan. Hoy ellos celebran Halloween en el altar. Ellos celebran todos los holidays. Ellos no están con nada de eso. Lo que quiero decir es que también participan del mundo y de la iglesia. Se beben la Santa Cena cada rato, todos los domingos. Y cada 3 días del domingo vuelven y se beben la Santa Cena, que yo sé que en un gelado se comen el pan así tienen el pecado y se lo está llevando el diablo. Y ellos dicen y ayunan demasiado y oran de pie, gritando por toda la iglesia. Eso es lo que hacen. Entonces, el pentecostal se va a la sana doctrina, que sabe que la sana doctrina viene siendo, como dice, buscar al Señor Jesús en santidad, orando y sucesivamente, ¿verdad que sí? Pero no se adapta muchas veces a cosas que Dios no le agrada, ¿verdad? De pentecostal. Es la diferencia entre las iglesias. Como el católico es una persona y un personaje que es un hijo de Dios, pero sin arrepentimiento. Y el problema que tiene el católico es que cualquier estatua que él ve, él adora, ¿verdad que sí? Y es un idólatra, ¿verdad? Entonces, el evangélico no es idólatra, pero es un peleón. Porto pelea. Y se va con el atalaya. El atalaya sabe la palabra. Y el atalaya sabe la palabra mejor que los pentecostales. Porque el atalaya se sienta a estudiarlo. El problema del atalaya es que ellos tienen un problema de que si ellos están enfermos y le tienen que dar una transfusión de sangre, no se la pueden dar porque eso es pecado. Y se meten en unas redes que están más perdidos que el diablo. Esas son religiones. Estamos viviendo, como dice, religiones y denominaciones hoy día, ¿verdad que sí? Entonces, el pentecostal va a decir, esta es la iglesia verdadera. El bautista va a decir, esta es la iglesia verdadera. El atalaya va a decir, esta es la iglesia verdadera. El que cree en el sol, esta es la iglesia verdadera, ¿verdad que sí? Los musulmanes, esta es la iglesia verdadera. Entonces, lo que hay en América han dañado el buscar a Dios. Y no importa qué clase de religión tú seas, después que tú tengas un arrepentimiento genuino y tú busques el rostro de Dios y sucesivamente tengas ese arrepentimiento y te conviertas a Cristo, ¿de qué importa la dominación que sea, verdad? Pero si no tienes un arrepentimiento y tú andas peleando, y entonces estás más perdido que el mismo diablo. Entonces eso es lo que vemos en las iglesias pentecostales hoy día, que vemos que los evangélicos se matan, ¿verdad que sí? Porque, tú eres de esta religión y tú estás más perdido que el diablo, porque no saben predicar la palabra. Porque cogemos una Biblia, cogemos la Biblia y no la sabemos desenvolver. Cogemos la Biblia y cogemos a cualquiera que vemos, el católico. Y si vemos un católico, y el católico tú sabes que él es adorador de María y adora las estatuas, ¿verdad? Tú no tienes que ir a insultar, mira, hijo del diablo, mira, ¿por qué tú adoras las estatuas? Te vas a perder, vas a irte al infierno. ¿Y qué es eso? Eso no es una predicación, porque no es una predicación de arrepentimiento. Eso es, como dicen por ahí, tú le estás tirando ahí sátira y hablándole ahí vulgar, y el hombre va a decir, pero si así eso es la iglesia de ustedes, pues nosotros los católicos tomamos mejor que ustedes, porque cuando vamos a hablar
la misa, la damos la misa bien pasible, no estamos gritando, ¿verdad que no? Y el cura, según en la labia de él, agarra a los católicos y los católicos caen, ¿verdad? Porque caen chéverísimos, porque dice, el padre no es tan boco, el padre no está tirando tanta sátira, ahora se ha metido dentro de la iglesia católica que como ya los evangélicos no quieren el Espíritu Santo en la iglesia, se está tratando de meter dentro de los padres para que le prediquen a los mismos que